Ahora continuamos con el tejido linfoide asociado a mucosas, el famoso MALT. Y quiero iniciar diciendo que esto ya va a ser más sencillo si ya entendimos la parte del órgano vaso y parte principal de los ganglios linfáticos, puesto que prácticamente es lo mismo, pero aquí limitado a las mucosas, ¿no? Las mucosas es nuestro sitio principal de entrada de antígenos todos los días. Ya les demostré, el vaso todo el tiempo tiene folículos, puesto que eso implica que todo el tiempo yo tengo antígenos sanguíneos que no nos damos cuenta, puesto que somos asintomáticos, puesto que esto se está resolviendo, pero por eso dije la sangre no está estéril y las mucosas mucho menos, ¿no? Los ganglios quedan en un estado intermedio y esto ilustra muchas cosas. Como su nombre lo dice, aquí vemos mucosa, tejido linfoide asociado a mucosas. Muchos inmunólogos inician diciendo, ya no quiero ser demasiado crítico, pero lo menciono no para molestar a estos especialistas, sino para que sea más fácil recordarlo para el estudiante. Entonces, cuando decimos mucosas, dicen los que saben, los inmunólogos, que el MALT se divide en SALT. Para empezar, el SALT cambian esto por piel, skin, y pues la piel no es una mucosa. Es decir, las mucosas son todos los orificios naturales del cuerpo y que están húmedos, obviamente exceptuando a la cicatriz umbilical y al conducto auditivo externo, puesto que de la membrana timpánica hacia adentro eso sí es mucosa, pero la entrada es por las trompas de Eustaquio, es decir, por la boca, no por el conducto auditivo externo. Así es que cuando decimos tejido linfoide asociado a mucosas, son todas estas mucosas, el ojo, génito urinario, todo el tubo digestivo, el aparato respiratorio, es decir, siguiendo estos orificios naturales del cuerpo, pero que sean húmedos. Así es que esto excluye a la piel. Y cuando dicen GALT, BALT, pues eso sí está bien, pero no nos damos cuenta que estamos redundando, puesto que GALT o BALT de bronquios es una mucosa. Y algunos otros meten al PALS, es decir, al tejido periarteriolar del órgano vaso. Eso no es mucosa tampoco. Así es que cuando digan que el mal se divide en todo eso, es el primer error. Estas son todas las que ya mencioné. Y la piel y el PALS del vaso lo vamos a tratar. Bueno, ya vimos lo del vaso, el tejido periarteriolar, pero la piel es un órgano que a veces llaman equivocadamente terciario también. Y aquí vemos una apéndice secal, que es una mucosa que otra que frecuentemente dicen los especialistas que es un órgano que no funciona para nada. Y sí, no es vital tal vez para vivir, pero me sobran muchas mucosas, puesto que si yo quito el apéndice secal no va a pasar gran cosa, a diferencia que si quito el órgano vaso. Y estas luces, aquí ya lo vemos en corte longitudinal de la punta del apéndice secal, y esta luz no está dentro del cuerpo, está a final de cuentas en contacto con el ambiente, que es lo que caracteriza a las mucosas, que la luz de esas mucosas, el epitelio vaginal, el endometrio, todo eso está en contacto con el exterior, al igual que la vejiga. Cuando nos comemos algo, aún pase el esófago, el estómago o esté en el intestino, mientras esté en la luz de estos órganos, sigue estando afuera de nosotros, hablando inmunológicamente. Y este es el chiste de las mucosas, ponerse en contacto con estos antígenos externos, ¿no? Cada vez que respiramos llevamos antígenos a los alvéolos y ahí siguen estando en la parte externa, pero ahí la diferencia es que los macrófagos de los alvéolos son las únicas células que viven afuera de nuestro cuerpo y que ahí actúan como un filtro. Pero vean cómo es esto es lo que caracteriza a las mucosas, y estas sí son húmedas y tienen un tejido ahí asociado que es lo que llamamos MALT estrictamente. Esta luz estaría rodeada en su lámina propia por folículos linfoides, pero también hay linfocitos T, igualito a lo que vimos en el ganglio, ya no lo voy a repetir tanto. Aquí vemos las capas, ahí luego revisan los nombres, pero me interesa esta primera parte. Esta raya más anaranjada es una capa muscular, pero muscular de la mucosa, la verdadera muscular es esta.
esta más gruesa de acá, ¿no? Que van en diferentes disposiciones, pero esta delgadita de aquí hacia acá es lo que llamo mucosa, sin rebasar la muscular de la mucosa. Cuando una vez rebaso esta muscular, voy a tener la submucosa, y esto va a ser importante cuando veamos, por ejemplo, enfermedad de Crohn, como en la enfermedad de Crohn los folículos linfoides normalmente se forman acá arriba en la mucosa, en la lámina propia. Lo que queda entre estas glándulas se llama lámina propia, todo este tejido, pero en Crohn se pueden formar hasta acá. Y esto va a ser importante cuando hablemos al final de los órganos terciarios, que de una vez les adelanto no existen también. Es otra falacia de la medicina, y ahora se va a entender más claro ya que vimos los tres órganos principales: ganglio linfático, vaso y ahora mucosas. Y esto aplica para todas las mucosas. Solo voy a tomar como ejemplo al tubo digestivo para no tardarnos, y a alguno de los adenoides o amígdalas palatinas, o todo esto que llamamos anillo de Waldeyer, para ilustrar lo siguiente. Así es que vean que en la lámina propia también tengo una circulación muy lenta, y es factible, es normal que se monte una respuesta inmune. Aparte que aquí en esta capa nada más es donde tenemos vénulas de endotelio alto igualitas a las del ganglio linfático, así es que esas vénulas de endotelio alto tienen receptores para mis linfocitos que se salen ahí a patrullar, y si ahí encuentran el antígeno, ahí es donde se va a formar. Aquí esta foto ya la habíamos visto, vellosidades intestinales, los amarillos son enterocitos, estos que parecen focos son las células caliciformes que secretan este moco, que también es importante para capturar antígenos. Aquí estarían las células M, que no representamos, que no son tan importantes como le dan la importancia, ¿no? Recuerde, el inmunólogo le da importancia a lo que él estudia nada más, pero realmente es como los nets del neutrófilo, no son nada importantes. Lo importante pasa todos los días, y todos los días hay apoptosis. Los nets fueron descritos solo cuando el neutrófilo se ve frustrado y no puede fagocitar y tiene que comprimir al antígeno contra una superficie, y ahí se describieron los nets. Pero no es la parte importante que me defiende todos los días, y de la misma manera las células M no son las que me defienden todos los días. Me defienden más estas, que son las de Panet, o estas que secretan lisocimas u otras enzimas naturales de las mucosas, y estas serían las células madre en rosas, que dan origen a todas estas de colores que estamos diciendo acá. Las células M normalmente captan antígenos también y los pasan a la lámina propia, que es donde están las células dendríticas, los macrófagos, y que son los que van a presentar a los linfocitos T. El linfocito B, capta el antígeno de manera directa, no necesita ni a la célula M, ni a la dendrítica, ni al macrófago. Así es que el B capta antígenos nativos de acá, de la luz. Recuerden que aquí es la luz, y aquí es donde está lleno de antígenos que todos los días penetran esta delgada capa, como ahora lo vamos a ver. Este es un capilar linfático. No, recuerden que esto no es vénula de endotelio alto, estos están más acá abajo en la lámina propia, y también aquí al inicio es virgen la lámina propia. Si vemos otra vez un feto o alguien que apenas está comenzando a exponer antígenos, o a un paciente con inmunodeficiencia grave combinada, pues siempre van a tener su lámina propia lisa y no formarán folículos por los defectos que tienen. Pero alguien que apenas inicia, esto es plano, otra vez lo mismo que vimos en el ganglio es plano, no hay corteza ni paracorteza. El vaso ya vimos que también es plano y se forman esos epifenómenos. Lo mismo va a pasar aquí en la lámina propia, pero aquí sí, a diferencia del órgano vaso, aquí sí hay vénulas de endotelio alto igualitas a las del ganglio linfático. Y aquí les muestro una biopsia endoscópica de esto. Es el mismo caso. Esta es una... Pueden ser las placas de Peyer, que es normal que se vean así. A veces se ven muy hiperplásicas. Recuerden que no están inflamadas, sino es hiperplasia. Y le llamo a esto hiperplasia de las placas de Peyer, por ejemplo. Pero lo mismo así se ve exactamente igual a mucosa gástrica en infecciones severas, sobre todo, o moderadas por Helicobacter pylori. Es exactamente lo mismo, ¿no? Y les voy a ir cambiando el antígeno, y van a ver cómo no depende por fuerza de un microorganismo. Puede ser una enfermedad autoinmune, y también se forman estos nódulos. Esta mucosa intestinal
o gástrica o incluso esofágica pueden formar folículos submucosos por estas razones que vamos a decir, que sería este folículo linfoide. Aquí ya tiene centro germinal, manto, más oscuro, y lo más disperso de afuera es la zona marginal. Que recuerden, la zona marginal es muy prominente en las mucosas y en el órgano vaso, y es menos prominente en los ganglios linfáticos. Sin embargo, en estos tres órganos existe lo que yo llamo zona marginal y que es importante para las patologías. Y estas serían las vellosidades intestinales, que a veces se aplanan, no porque no que sean atróficas, sino por el crecimiento de estas placas, y a veces dicen los endoscopistas que hay atrofia y no se dan cuenta que simplemente el crecimiento y el contacto de estos linfocitos con el epitelio, ¿no? Que esto también se llamaría linfoepitelio, y a veces vemos linfocitos dentro del epitelio, dentro de los enterocitos, y esto para los patólogos, porque los patólogos usan un criterio, sobre todo en enfermedad celíaca o en otras como Crohn o CUSI, contar, o estas colitis linfocíticas, contar linfocitos intraepiteliales, cuando no se dan cuenta que a veces es normal tener esto. Esto lo hacemos cuando hay clínica realmente, pero si yo veo linfocitos intraepiteliales es algo normal. Linfocitos sobre los enterocitos, es decir, un linfocito de estos que estoy señalando, se meten aquí. De hecho aquí se ve uno, perfecto, ¿no? Entre estos tres enterocitos, que está señalado por el cursor es un linfocito. Aquí vemos otro linfocito intraepitelial. Déjenme quitar la lupa y traten de verlo, ¿no? Es diferente el núcleo de los enterocitos que están más alargados, ¿no? Entonces esto es normal, y esto, si fuera un B, capta directamente el antígeno de la luz. Si fuera un T, aquí hay ramificaciones de células dendríticas, macrófagos, células M si quieren, pero recuerden que no es tan importante la célula M, ¿no? Esto es otra vez la mucosa. Aquí están los antígenos en la luz, y vean cómo este folículo ya creció de más y aparentemente atrofia la mucosa, pero yo veo la mucosa alrededor, no está atrófica, pero no es que la atrofie, simplemente la comprime, y es esta función de captación de antígenos. Este es el centro germinal muy prominente, la zona del manto más oscuro, y los linfocitos de acá sería la zona marginal, que son muchos los que penetran. Pero este manto, vamos a ver cómo se polariza. Vean, por eso decíamos que es más grueso hacia la entrada del antígeno, a diferencia de que hacia la lámina propia es más delgado, porque el manto siempre se polariza hacia la luz donde entra el antígeno, y si no hay luz, también por donde llegue el antígeno, hacia allá se polarizan los folículos. Es algo histológico anatómico que me dice más o menos la entrada del antígeno. Y en el centro germinal hay muchos macrófagos, que son estas zonas más claras, que tienen una función muy diferente a los de acá fuera de la lámina propia. Los de la lámina propia presentan antígenos tal cual como las células dendríticas, y los de acá destruyen linfocitos que no están pasando la prueba adecuadamente para madurar hacia una célula plasmática productora de anticuerpos de alta afinidad. Para que se aprecie mejor, teñimos con inmunohistoquímica los enterocitos de color café. Esta es una glándula que realmente está conectada con esto, nada más que el corte pasó así, estaría igual a estas. Y vean, entre glándulas hay lámina propia, es decir, tejido linfoide distribuido de manera difusa, que es como existe realmente, ¿no? No hay folículos al inicio, pero una vez que un B capta el antígeno nativo y se lo presenta a un T, esa pareja va a formar una proliferación así difusa, lo mismo que vimos en el ganglio, sin centro germinal, sin manto, sin zona marginal. Se empiezan a organizar, y aquí es donde se invierte la relación. Recuerden que hay más T's que B's, pero aquí cuando se presentan ahora los B comienzan a proliferar más que los T, y los pocos T que quedan aquí son otra vez los foliculares, y esto al rato va a estar como esto. Es decir, aquí es lo que llamamos folículo primario, que al inicio ni siquiera es folículo, es una distribución así difusa, y ya cuando toma la forma de nódulo le decimos folículo primario, después secundario cuando se ve el centro germinal, y obviamente las demás capas, ¿no? Que aquí sí se aprecia mejor
lo más oscuro el manto y lo más disperso y un poco más grandes los de la zona marginal. Y se ve muy bien el contraste, ya que el epitelio está en café y vemos muy bien en azul los linfocitos, que si viéramos con marcadores de células plasmáticas, al final las células plasmáticas también se polarizan hacia acá, migran hacia acá, y de hecho por eso es que en muchos tejidos de manera normal vemos muchas células plasmáticas viviendo aquí en la lámina propia. No aparecieron por generación espontánea, salieron de estos folículos. Pero si fuera un B1, recuerden que el B1 no forma folículos. El B1 puede andar por acá y de manera difusa prolifera y acá se transforma en célula plasmática productora de IgM o anticuerpos de baja afinidad. Lo mismo que vimos en el ganglio linfático, pero ahí migraban hacia la médula del ganglio. Aquí migran hacia la lámina propia y cercano a la luz. Sobre todo porque aquí van a ser switch de clase las que vengan de folículos. ¿Para qué? Para cambiar a IgA, y esa IgA que sí tiene un componente secretor, vertirla hacia acá para neutralizar al antígeno. O si es de estos antígenos que penetran, pues recubrirlo desde ahí y hacer más fácil su fagocitosis. Pero noten algo, aquí también puedo formar IgGs o IgMs, pero esas no van a la luz, esas se meten por vasos sanguíneos que ahorita veremos y van a dar a los ganglios linfáticos o a otros tejidos, es decir, a la sangre. ¿Por qué? Porque a lo mejor la penetración del antígeno fue por acá, pero si el antígeno se disemina, pues esto me sirve, montar la respuesta en el tejido linfoide asociado a mucosas me sirve también para amplificarlo hacia el cuerpo, no solo como tenemos idea de que es a través de IgAs. Muchas van a también hacer isotipos hacia IgM, perdón, hacia IgG, y los B1 van a producir IgMs que van a ir a dar a la sangre. Aquí se ve muy claro dos folículos muy prominentes. Esta foto ilustra muy bien centro germinal, el manto más oscuro y la zona marginal menos oscuro, como si fuera otro centro germinal. Vean, aquí se ve muy claro. Células muy grandes y más separadas, células muy juntas y más pequeñas y con cromatina más densa y que se ve más oscuro. Pero acá nuevamente vuelven a ser células medianas y un poco más grandes, y por eso se ve muy bien la diferencia entre centro germinal, manto y zona marginal. Y lo mismo acá, otro folículo, exactamente igual. Esta es la luz del apéndice secal, una panorámica. Aquí sería su pared, de aquí es la mucosa, acá es la serosa, las capas que ya vimos, pero en la lámina propia que iniciaron acá, pero vean cómo se hacen tan prominentes que pareciera que están en la submucosa, pero simplemente desplazan. A veces sí se pueden meter más acá, como veremos en algunas, en las vesículas biliares, por ejemplo, algunas colecistitis foliculares que llaman órganos terciarios, que no se dan idea de lo que están, las barbaridades que están diciendo. Es esto que se puede penetrar, o en Crohn. Es decir, todas esas son patologías, no son órganos terciarios, como veremos. Entonces, otra vez el epitelio en café y la luz por donde penetra el antígeno. Pero vean cómo está lleno de folículos, pero no tengo otra cosa interesante. Aquí, todo esto que queda aquí es donde están las vénulas de endotelio alto y es lo que llamamos zona T. A este aumento no se aprecia. Y posteriormente proliferan como igual al ganglio y forman los que dicen zonas B. Vean un folículo muy pequeñito, aquí un mediano, aquí más grandes, acá apenas organizándose, aquí se ve muy bien la transición. No hay centro germinal, ni manto, ni nada, apenas es una proliferación difusa hasta tener estos que llamamos más pues maduros, ¿no? Que en realidad el chiste de esto es obtener células plasmáticas productoras de anticuerpos de alta afinidad. Esto es lo mismo, pero viendo mejor la luz del apéndice secal, y a este aumento alcanzamos a ver estas manchas claras que son macrófagos, que repito, estos están dentro del centro germinal destruyendo eritrocitos que no pasan la prueba, a diferencia de los macrófagos que están acá en la lámina propia. Y ahorita los vamos a ver que son los mismos, pero con funciones diferentes, teñidos con inmunistoquímica. Y de lejos apreciamos aquí una vénula de endotelio alto, que la veremos mejor en otras fotos. Vean cómo la luz está rodeada
por donde quiera penetrar el antígeno hay folículos linfoides, pero no es que estén ahí, esos se formaron en la entrada a un antígeno. Esto es la foto que vimos en el ganglio, de hecho esta no es del MALT, es del ganglio linfático, pero para recordar que estas vénulas de endotelio alto también están presentes ahí, y ahí se forman inmunoblastos así, que producen IgMs, pero los que vienen de folículos linfoides se ven exactamente igual y forman IgG. Ahora vamos a esto sería intestino delgado, se ven muy bien las vellosidades intestinales que veíamos esquemáticamente, y lo que queda en medio es la lámina propia. Acá hacia la cripta o al fondo de la glándula está la lámina propia, y esto delgadito es la muscular de la mucosa. Entonces aquí es donde se van a formar estos enormes folículos que, por eso les decía, da la apariencia de que aplasta. Y vean, a mucho aumento, epitelio, la luz por donde penetra el antígeno. Aquí habría células M si quieren, pero las dendríticas se interdigitan aquí. Y una vez rebasando este epitelio, entra el antígeno y aquí es captado por macrófagos, por dendríticas, o directamente el linfocito B lo capta con su inmunoglobulina. Y los macrófagos y dendríticas que le presenten acá a un T, pues lo van a estimular para que estimule en la vecindad o en otras partes del cuerpo, porque los T también son células madres, se amplifican y van a buscar el antígeno a otros sitios, no solo se quedan en las mucosas. Pero un B2 que captó el antígeno nativo en su inmunoglobulina, como es una célula presentadora de antígenos también, se lo presenta aquí in situ a un T, y es esto lo que forma los folículos. Aquí sí se aprecia mejor, los centrocitos son estos irregulares y un poco más pequeños. Los centroblastos son estos que tienen 3 nucleolos, sobre todo a la periferia, y son células más grandes. Y los inmunoblastos tienen un nucleolo prominente al centro, y de los inmunoblastos ya sigue la célula plasmática, ¿no? Pero eso lo vamos a aterrizar cuando veamos el último video de ganglio linfático, pero eso me va a explicar lo que pasa en el vaso y en las mucosas. Y aquí se ve otra vez bien marcado, este es el macrófago, este es otro macrófago. Se ve muy marcado el centro germinal, el manto más oscuro y la zona marginal, que si lo viéramos más ampliado también se continúa o se distribuye con lo que llamo lámina propia, cuando esto no está tan prominente. A más detalle lo mismo, hacia acá estaría centro germinal, manto, todo esto, y zona marginal, y aquí vemos un poco de epitelio. Esto con otras tinciones, vean cómo no había nada, estas son glándulas, esto que parecen flores. Lo rosa es la base de la glándula, esto sería el moco que va a secretar. Pero lo que queda entre glándula y glándula, esto que señalo, es lámina propia, y no hay nada aquí más que una proliferación difusa de linfocitos que están patrullando normalmente. Pero si aquí se monta la respuesta, aquí crece un folículo y desplaza a estas glándulas, como vemos acá. Vean cómo aquí se ve la muscular de la mucosa, para abajo sería la submucosa, y el folículo comprime a estas glándulas. Este es el colon, por ejemplo, que también tiene folículos linfoides de manera normal. Y también se podría llegar a ver nodular, como las placas de Peyer. Es decir, las placas de Peyer son una cuestión anatómica de época medieval, pero lo equivalente a las placas de Peyer existe en todas las mucosas prácticamente. Y vean, este tiene centro germinal, también manto, y la zona marginal no se ve muy bien, pero hacia acá estaría la luz por donde penetra el antígeno. Aquí vemos con inmunohistoquímica el centro germinal, manto, lo señalan muy bien las flechas, centro germinal, manto, y zona marginal, que hacia acá ya es lámina propia. Que en el vaso sería lo mismo, en el órgano vaso, centro germinal, manto, zona marginal, y hacia acá sería lo que llaman zona perifolicular, que ya se va a juntar con la pulpa roja. Esto que acabamos de ver en el video que grabamos ayer del vaso, ¿no? Pero veamos unas glándulas a más detalle con otra tinción. Este es el moco, que me ayuda también a neutralizar antígenos, y también pueden ir enzimas. O una vez que esas
linfocitos B2 se transformaron en plasmáticas. Todas estas que señalo son células plasmáticas, no todas, pero las más que tienen núcleo más excéntrico, por ejemplo, son células plasmáticas que ya van a vivir ahí en la lámina propia, pero ya hicieron el switch de clase, ya hipermutaron, ya hicieron todo esto y simplemente van a estar secretando anticuerpos ahí unas 2 o 3 semanas y van a morir. Pero como son células madre, los que llamamos células de memoria se vuelven a amplificar de manera asimétrica, dejando una célula de memoria siempre y otra más madura que es una nueva célula plasmática que va a vivir otras 2 semanas. Y así voy a estar, que es lo que pasa con la infección por Helicobacter pylori. De hecho, esto es una glándula del estómago que sufre metaplasia intestinal, es decir, el estómago no tiene estas células caliciformes, es más o menos así, y se transforma, bueno, hace metaplasia, pues cambia a un fenotipo intestinal, incluso el moco, si lo estudiamos, también cambia a fenotipo intestinal para defenderse mejor del helicobacter, pero el sistema inmune siempre va a estar crónicamente produciendo células plasmáticas todo el tiempo y por eso es normal, bueno, esperable que tengamos linfomas derivados de la zona marginal en la infección por Helicobacter pylori. Es decir, centro germinal, manto, y de acá deriva el linfoma que llamamos maltomas en la infección por Helicobacter pylori. Pero un maltoma también no es exclusivo de Helicobacter, como dicen en el ENAR. Si yo les cambio el antígeno y el órgano, si les digo Campylobacter jejuni, también me da maltomas, pero en intestino. Clamidia psittaci también me da maltomas, pero en el ojo. Borrelia burgdorferi también me da maltomas de aquí, pero en la piel. Y así podríamos estar, o en vejiga también, este bicho también me puede dar maltomas, porque vejiga también es una mucosa, y me puede dar linfomas que deriven de esta última zona, que obviamente también se originan linfomas de acá, pero los más comunes son estos por esta infección crónica en las mucosas, aunque dije la piel no es una mucosa, pero vean cómo funciona parecido, pero no es una mucosa y ahorita voy a hacerla, al final voy a aclarar un poco esto, pero aquí son bichos lo que he mencionado, ¿no? Sin embargo, si recuerdan el video de enfermedades por atesoramiento, les dije en la enfermedad de Gaucher o de Niemann-Pick o esa glucosilceramida funciona como antígeno crónico y también puedo tener linfomas de esta zona o incluso plasmocitomas, es decir, mielomas, porque de tantas células plasmáticas de estarlas produciendo repetidamente termino formando un mieloma múltiple en respuesta a un antígeno que no es un microorganismo en este caso, ¿no? Sino es glucosilceramida, porque esos pacientes no tienen la enzima para metabolizar esta sustancia. Entonces, por eso les dije, yo les puedo cambiar el antígeno, en este caso les dije Helicobacter, pero les puedo cambiar el órgano, es decir, irme a otra mucosa en el ojo y en lugar de Helicobacter es clamidia. Es más, en la vesícula también hay Helicobacter y también se forman colecistitis folicular. No es lo frecuente es que sea aquí en el estómago. Aquí vemos la luz, el epitelio, es decir, los enterocitos o puede ser cualquier mucosa, ahorita no me interesa, quiero que se entienda que este es el epitelio, abajo estaría el tejido linfoide, pero hice este acercamiento a este grupo de bacterias, estos bacilitos, no es Helicobacter, el Helicobacter es más largo y un poco más delgado, aquí son bacterias que pues necesitaríamos cultivarlas para clasificarlas, ¿no? Pero a Haemophilus a veces se ve parecido, pero esta no lo es, solo quiero que vean cómo son bacterias bacilares que en este caso están penetrando. Por eso dije las células M no son importantes, es más el bicho a veces penetra solo sin necesidad de que la célula M lo pase. Y es por eso que tengo linfocitos intraepiteliales para tratar pues de contenerlo un poco antes la penetración del antígeno, ¿no? Y volvemos a ver todas las capas, pero vean aquí en esta lámina propia
acá arriba, no había nada más que tejido linfoide difuso, otra vez recordando al ganglio en la paracorteza o al vaso en la pulpa roja cuando no hay folículos. Y entra ese antígeno que acabamos de ver y se forma este nódulo. Y lo donde no entró el antígeno persiste como lámina propia normal. Y vean cómo se aplanó aquí, hasta parece que lo trazaron con una regla cuando es así irregular, ¿no? Y no es que se atrofió la mucosa, señores, es que esto creció y hay una función de interdigitarse las dendríticas con los enterocitos, los linfocitos B, meterse a los enterocitos, etcétera, o si es la mucosa gástrica o cualquier mucosa, pues. Eh, Ahora, hacia acá otra vez las capas, pero, perdón, estos vasos que vemos acá abajo, por acá también se pueden ir de esta, salir las IgM, sobre todo en los de la lámina propia, estos que señalo, e ir a dar a un ganglio o al vaso o a otros territorios de la sangre para que esos anticuerpos, porque en inmunología frecuentemente decimos, si entra el antígeno y yo formo el anticuerpo, como si fuera algo mágico, ¿no? Y como si el anticuerpo supiera, ¿no? Esto sigue una circulación y lo busca inespecíficamente. Si se adapta es tridimensionalmente, pues ya. Pero no es que el anticuerpo tenga pensamiento, se dirija o diga, para esto fue diseñado y vaya a buscar, no. Son fenómenos físicos, biológicos que se dan y que como cualquier otra célula o sustancia que circula en nuestro cuerpo, pues tiene que recorrer toda la circulación y no mágicamente como pensamos, aunque los folículos que se formen aquí in situ sí pueden formar aquí las células plasmáticas y aquí neutralizar in situ, pero el bicho también puede penetrar a la sangre e infectarme sistémicamente y que mi entrada haya sido en las mucosas, pero para eso formo también anticuerpos de alta afinidad para ir a buscar a ese antígeno en la forma que lo acabo de mencionar, ¿no? Y las IgAs pues no van a ir a dar a la sangre específicamente, esas son secretorios y son especiales para la luz. Ahora veamos una amígdala palatina, que esto aplica para todo el anillo de Valdeyer. A poco aumento, es toda la amígdala, de hecho todo esto es músculo, pero vean, está lleno de folículos linfoides por donde quiera que vean, es decir, la penetración del antígeno va a ser por acá. Si ustedes abren la boca en la parte posterior van a encontrar esta amígdala que vulgarmente pues le decimos anginas. Es estos que llamamos criptas, estas entrantes, por aquí penetran los antígenos y se ponen en contacto, esto sigue siendo epitelio, todo esto es epitelio, en contacto con el tejido linfoide asociado a las mucosas. Ahora veámoslo a más aumento esas criptas. Este es epitelio escamoso, que vean aquí se pierde un poco, pero no es que se erosione ni nada, a veces es ulcera, pero aquí hay linfocitos metiéndose que hace que ya no se vea como un epitelio plano estratificado como tal. Sin embargo, es esto el famoso linfoepitelio, ¿no? Y la cripta hasta acá. Aquí lo vemos a más aumento la cripta, incluso vemos colonias bacterianas, estas moradas. Estos cúmulos morados son colonias bacterianas que pueden ser flora normal, sin embargo cuando proliferan de más, pues esta es la función, ¿no? Y vean por donde penetre está lleno de tejido linfoide. En este caso ya avanzado, pues ya formando folículos muy prominentes hacia el epitelio, ¿no? Y ese es el chiste, adelantarse a la penetración del antígeno. Aquí vemos otro epitelio, por ejemplo, y las células dendríticas se ven muy claras con inmunohistoquímica sus prolongaciones, cómo se interdigitan con algunos epitelios, ¿no? Aquí se ven justamente captando esos antígenos y ya dijimos que estas células tampoco son fijas, sino que captan el antígeno, se mueven entre ellos, penetran hacia la hacia, sí, hacia la lámina propia, su mucosa donde dependiendo donde esté, si es la piel, pues hacia la dermis papilar y luego a la reticular o en vasos linfáticos que hay por aquí. Y lo mismo hacen en las mucosas, ¿no? Si esto fuera el esófago, exactamente hacen lo mismo y van a presentar al ganglio más cercano. Este siguen siendo la cripta, estas son las bacterias que estábamos viendo a poco aumento y vean, están los nódulos muy prominentes
y el epitelio acá, ¿no? Acá hay otro epitelio, es decir, esto sería la luz de la cripta. Y si es un piógeno, pues sí se puede ulcerar porque aquí llegan neutrófilos a destruir a este piógeno, ¿no? Pero aquí ya empezamos a ver vasos sanguíneos en medio, es decir, esto que señalo es la zona T, ya se entiende, como vimos en el ganglio, y la zona B. Pero recuerden lo que dijimos, ahorita ya lo voy a mencionar así, pero esperando que se haya entendido que no es que sea una zona exclusiva B, sino que aquí hay T foliculares. Y acá en medio no es exclusivo T, sino que hay 8 T por un B y que una vez poniéndose en contacto ese B va a formar estas estructuras que llamamos folículos linfoides. Aquí nos estamos acercando a una parte, vean acá se ve muy bien el epitelio escamoso, pero aquí como que se pierde, pero no es que esté ulcerado, sino más bien está, sí debe haber algo de neutrófilos, sino más bien es esta mezcla de epitelio con linfocitos, ¿no? Que llamamos linfoepitelio, y ya apreciamos las vénulas de endotelio alto aquí muy claras, y como son de endotelio alto se ven muy gruesas, que parecen también glándulas, pero estas son las vénulas de endotelio alto igual a las del ganglio. Y esto no es un ganglio, esto es mucosa. No vayan a pensar que les traje una foto del ganglio, ¿no? Si no ya se los hubiera mencionado. El folículo linfoide, aquí otra vez centro germinal, manto más oscuro hasta aquí y zona marginal prominente. Y aquí sí se ve lámina propia, que como tal aquí no le llamamos lámina propia porque es la amígdala palatina, y al lado un folículo más pequeño apenas iniciando su crecimiento. Acá se ve mejor el epitelio escamoso, incluso queratina aquí, y los folículos linfoides muy prominentes, y acá ya son células plasmáticas que ahorita se los voy a mostrar a más aumento, pero esto yo ya lo sé, desde aquí las veo, pero aún así se las voy, creo que les tomo una foto y vean, esto es una vénula de endotelio alto, y si recuerdan en el ganglio linfático les dije las vénulas de endotelio alto llegan hasta la profundidad, es decir, hasta a lo que llamamos corteza, y ahí se dan la vuelta, y es por eso que la mayor parte de los folículos en el ganglio se ven hacia la periferia, hacia la corteza. Pero algo importante que no les dije en el ganglio linfático, cuando mi hiperplasia es florida, veo folículos linfoides incluso en lo que llamo paracorteza, y peor aún, hasta en la médula del ganglio puedo ver folículos linfoides. Así es que vean las tonterías que repetimos, ¿no? Como si la corteza fuera exclusiva para tener folículos, la paracorteza para exclusiva para tener linfocitos T, y la médula para células plasmáticas. No, es funcional esto. Y se ve muy bien a este aumento la vénula de endotelio alto. Ahora el folículo prominente. Y vean con inmunistoquímica esto que llamamos linfoepitelio. Aquí está la colonia bacteriana a punto de penetrar el antígeno. Y en café el epitelio, pero los fondos azules son linfocitos que están penetrando este epitelio. Vean, aquí se ve muy claro los linfocitos interdigitándose, aunque no tienen prolongaciones como las dendríticas, pero para que se entienda, con los queratinocitos de esta zona. Aquí se ve muy claro, ¿no? Lo café con lo azul se funden para captar mejor los antígenos, ¿no? Y formar estas estructuras que vemos aquí tan prominentes. Vean, hasta pareciera retículo como se ve en el timo, ¿no? Esto cuando expliquemos timo, que es otra cosa que hay que también hacer unas aclaraciones ahí muy importantes, y no es un órgano linfo. Bueno, no me voy a adelantar. Entonces esto es la queratina, y vean a mayor detalle se ven muy bien los queratinocitos alargados en café y los linfocitos penetrando el epitelio hasta acá arriba. Más claro no se va a ver, ya son fotos de muy alta definición y se ve perfecto, ¿no? Ahora viceversa, en un intestino o en un apéndice fecal, aquí se ve algo equivalente a esto, es decir, este sería el epitelio, pero aquí están las células que están proliferando, incluso en una glándula las que están en mitosis se tiñen, porque este no es un anticuerpo que marque linfocitos, sino marca cualquier célula que esté en división celular. Y vean cómo el centro germinal son las más activas de todo el folículo que se están dividiendo, las zonas del manto son más estáticas,
Sin embargo, ahí vemos una que otra positiva, que son estas las que entran aquí. Lo veremos hasta después. Y cómo están migrando hacia la luz para este antígeno, ¿no? Aquí a más detalle, parecen reticulares, sin embargo son queratinocitos interdigitándose con estos linfocitos, ¿no? Y acá el folículo linfoide, que es decir, aquí ya pasó el fenómeno de que penetró el antígeno, ¿no? No es que el folículo esté esperando al antígeno, eso ya montó una respuesta a un antígeno, y este es el antígeno, es decir, colonias bacterianas, ¿no? Que así se ve nocardia, parecido a esto, o actinomyces, son bacterias fibrilares, bacilares, pero muy largas. Serían los queratinocitos en azul, acá los vemos en café a los queratinocitos. Aquí hicimos la inversión, es decir, ahora el epitelio no se marca y en café se marcan los linfocitos sobre este epitelio, como lo veíamos en las imágenes anteriores. Y vean la vénula de endotelio alto, hasta dónde llega, ¿no? Aquí se ve muy clara la vénula de endotelio alto. Es decir, son exactamente las mismas que en el ganglio linfático, no son exclusivas del ganglio linfático. Y en lo que llaman órganos terciarios, también dicen que un criterio para llamarle órgano terciario es que haya vénulas de endotelio alto. Por Dios, como si esto fuera. No. Allí pasa porque se va a montar la respuesta de manera, dicen, ectópica, pero no. Y vemos más vénulas de endotelio alto, estas líneas que se ven aquí, entre 4 folículos muy claros, con su centro germinal muy prominente, su manto. Y en medio queda lo que llamamos zona T, haciendo una cruz. Y las zonas B acá al lado, ¿no? Pero creo que ya se entiende, ya podemos usar sin miedo esos términos, pero entendiendo, ¿no? Y no repitiendo esto de timo dependiente y medular dependiente, ¿no? Otra vez el antígeno, las colonias bacterianas, el epitelio, pero vean aquí ya hay células plasmáticas que son esas que vinieron. Si era un B1, difusamente, si era un B2, vienen de los folículos. Y estos glóbulos más rosas son anticuerpos, que acá vemos con una atención especial para células plasmáticas, que yo las puedo tener con CD38 o con CD138 o con kappa o con lambda o con cualquier anticuerpo que yo desee ver. Y este es el centro germinal, el manto, y cómo están viniendo de aquí hacia la luz, van migrando hacia allá. Y si acá está la lámina propia, ahí van a vivir 2 semanas secretando sus anticuerpos, ¿no? Y algunas pueden viajar a la médula, pero en las mucosas sí es común que hagan esto. Y vean, todas van para allá y su núcleo característico excéntrico, pero su citoplasma en café es el anticuerpo ya contenido ahí que lo va a secretar hacia la luz de las mucosas, ¿no? Ya para ir terminando, vean cómo esto sigue siendo una mucosa y estos folículos se vascularizan mucho. También hay una enfermedad que se llama enfermedad de Castleman que también presenta este fenómeno, así es que cuando el histólogo les dice que siempre que ven esto, una arteriola aquí, es un signo inequívoco de que estamos en el órgano vaso, pues no, aquí en la enfermedad que llamo Castleman pasa este fenómeno y en las mucosas a veces muy hiperplásicas también pasa este fenómeno, que tengan una arteriola aparentemente central y capilares y ramificándose como lo vimos ayer en el vaso, y el centro germinal, manto y la zona marginal. Este es epitelio escamoso, incluso hay queratina por ahí, así es que aquí yo no veo ningún vaso y sí hay arteriolas, ¿no? Así es que cuidado con mis amigos los histólogos, ¿no? Entonces, solo entiendan nada más y déjense de tecnicismos o comprendan nada más. Vean, las plasmáticas se ven mejor aquí, ¿no? Teñidas específicamente con anticuerpos. Y algo más interesante, el vaso que va a ir a dar a la sangre si fuera una IgG, aunque venga de las mucosas, puede haber IgGs. Esto que se tiñe difuso es IgG libre en el plasma circulando, que de dónde salió del citoplasma de estas células. Pero si esta fuera la luz de la mucosa, pasa lo mismo, se vería igual, nada más que esta sería la luz, este sería el epitelio, por aquí estaría, y estas serían secretoras de IgA y la luz
tubo digestivo o del aparato respiratorio genitourinario estaría pintado más o menos de este color. Aquí ya con hematoxilina eosina el epitelio, y todas estas son células plasmáticas que les dije que les iba a mostrar, nada más que con hematoxilina eosina, y estas van a vivir aquí mucho tiempo, secretando, en este caso sí hacia la luz, el anticuerpo IgA. Por eso es que en las láminas propias es normal encontrar células plasmáticas, que no es un signo para los patólogos de que ahí vivan normalmente, ¿no? Ahí se montó una respuesta, hay que entenderlo, y ahí se quedaron 2 semanas. Otra vez lo que llamo linfoepitelio, porque estos linfocitos se meten al epitelio, la luz de la cripta, las colonias bacterianas, y los macrófagos. Vean, este es un intestino o el apéndice, por ejemplo, este sería el epitelio, pero estos son macrófagos dendríticos que están captando el antígeno y presentándolo aquí para que se formen estas estructuras. También, si marco contra Langerina, se va a ver exactamente igual, a excepción de que acá no voy a ver células de Langerhans. Aquí, como sé que son macrófagos o CD68, porque se tiñen tanto las de la lámina propia, subepiteliales, como los macrófagos del centro germinal. Centro germinal, manto y la zona marginal y la lámina propia. Y estos macrófagos se ven muy bien desde este aumento. Estos fagocitan eritrocitos que no han pasado el examen. Estos no, estos están presentando el antígeno, captándolo de la luz. Ya finalmente les demuestro un detalle de este centro germinal y de estos macrófagos, cuál es su función. También, antes de terminar con esto, quiero recordarles que en este centro germinal, y que lo veremos en el otro video, están las células dendríticas de Nosal. Las dendríticas de Langerhans están acá, las de Nosal están acá. Las de Nosal, recuerden que también se llaman células dendríticas foliculares o células dendríticas no fagocíticas de los centros germinales. Y esto es importante porque cuando decimos células dendríticas creemos que son las mismas. Y el libro de la OMS dice que estas células dendríticas son presentadoras. No, estas inmovilizan antígenos, ni siquiera los fagocitan, por eso se llaman también no fagocíticas. Porque en sus patitas tienen receptores para el C3b del complemento y para las regiones FC de los anticuerpos, y por eso captan antígenos que ya están recubiertos por complemento o a veces por anticuerpos, y captan el antígeno nativo, no lo procesan, no lo presentan. El concepto de presentación es otra cosa, y eso se lleva en la zona interfolicular o en lo que llaman zona T o en la lámina propia, hablando de las mucosas. Así es que estas son otras células y estas son de origen mesodérmico, pero esas las veremos hasta el otro video. Ahora les voy a mostrar lo que hacen los macrófagos de aquí del centro germinal. Esto ya estamos dentro de un centro germinal, un macrófago muy claro con su núcleo oval, núcleo prominente, citoplasma muy amplio, los linfocitos aquí que están probando su nueva, en esta hipermutación somática forman un nuevo anticuerpo, lo prueban con esas células dendríticas no fagocíticas o de Nosal que acabo de mencionar. Si no embonan, se mueren y se los come este macrófago. Aquí ya vemos un macrófago con 5 o 6 linfocitos, ¿no? Y un eritrocito por ahí, que ya cuando hablemos de hiperactivación veremos por qué. Aquí es otro, pero este macrófago binucleado y haciendo lo mismo, ¿no? Los linfocitos, este es otro macrófago, otro macrófago, otro macrófago. Y aquí es donde se lleva a cabo la fagocitosis. Esto no es presentación. Aquí en una impronta que hicimos en unos ganglios, los macrófagos con estos cuerpos que los patólogos llaman cuerpos tingibles, ¿no? Pero pues no son cuerpos tingibles, hay que decirle las cosas por su nombre. Son linfocitos en apoptosis que no pasaron la prueba. Y no les digan histiocitos con cuerpos tingibles. Histiocitos solo quiere decir célula del tejido, así es que una neurona también es un histiocito. Se llaman macrófagos por su descubridor, Eli Meshnikov. Y una célula dendrítica, aparentemente no sé si este es un macrófago porque hay partículas adentro, pero al ser binucleada parece ser que estas son las famosas células dendríticas foliculares, y se ve muy bien el brazo interdigitándose con estos linfocitos que está
también se encuentra ahí esta célula y la vamos a ver, se tienen con CD23, CD35, CD21, que son receptores del complemento, por ejemplo, ¿no? Estas proteínas que le estoy diciendo. Pero aquí con tinción de George Papanicolaou no les puedo asegurar que esta célula dendrítica, más que por los brazos que emite y cómo se interdigitan. Sin embargo, los macrófagos también hacen esto, pero como es el centro germinal, es lo más probable que sea una dendrítica folicular o denosal, ¿no? Que frecuentemente tiene esta morfología binuclear. Y ya por último, para cerrar el video, quiero decir solo unas palabras de lo que llaman la gente y las universidades órganos terciarios. No existe un órgano terciario. El timo y la médula ósea les decimos primarios, pero ya les dije que el mejor nombre es tejidos de recombinación genética. En cambio, médula, vaso, ganglios linfáticos y todo el tejido linfoide asociado a mucosas les decimos periféricos o secundarios, pero el mejor nombre debe ser tejidos de reconocimiento antigénico, puesto que esta es su función. Sin embargo, aquí también puedo reconocer antígenos, como ya lo decíamos, de las células dendríticas. Esta es la epidermis, la queratina, por eso no es una mucosa, porque las mucosas no tienen queratina, pero los inmunólogos lo meten como si fuera una mucosa. Y acá acá se formarían los folículos linfoides en el estroma azul. ¿Por qué? Porque también aquí hay linfocitos, también es factible que se dé la presentación y que se dé esta respuesta que acabamos de decir. Y no es un órgano que tiene esta propiedad de formar folículos, ¿no? Eso se llama enfermedad, Borrelia burgdorferi, por ejemplo, acá. O en lupus o en artritis reumatoide, esos nódulos, aparte de que tienen granulomas, los nódulos que forman estos pacientes en la piel, también se pueden formar folículos. O en la fase leonina que llamaban, por ejemplo, de la lepra lepromatosa, no la lepra tuberculoide, la lepra lepromatosa, esa fase leonina que se caracteriza más sobre todo en áreas frías de la piel, por eso respeta la frente, no por otra cosa, porque la frente es más caliente que la punta de la nariz, los pavillones auriculares, la zona orbicular de los labios. Por eso esa fase se concentra más centrofacial por la temperatura, porque la temperatura me sirve para destruir microorganismos y los macrófagos son más efectivos en las zonas calientes, por eso no hay que bajar la temperatura, exceptuando a los niños, ¿no? O que la temperatura esté por arriba de los 38, 39 grados tal vez ahí sí, pero la temperatura me sirve para destruir microorganismos. Y la piel forma estos folículos en estas situaciones, pero no es un órgano que nació para eso, no es un órgano terciario, eso tiene un nombre y se llama lepra tuberculoide, por ejemplo, lupus, artritis reumatoide, nódulos reumatoides. Esto no es un órgano terciario. Y si me dicen, ahora vamos a tiroides, pues tiroides es lo mismo. Aquí vemos los folículos tiroideos, así es como se deben de ver las fotos en los libros de histología. Se ve muy bien, esta flecha ilustra cómo las hormonas, las T3, T4, pasan acá al vaso sanguíneo. Acá se ven mejor con otra tinción los vasos sanguíneos en rojo, el coloide de otro color y pasando aquí. Pero bueno, estas fotos muy bonitas son para tratar de decir la lámina propia sería equivalente a esto que queda entre folículo y folículo. Y aquí se pueden formar folículos. Estos son folículos tiroideos, pero entre folículo tiroideo y folículo tiroideo se pueden formar folículos linfoides. Pero nuevamente no es un órgano terciario. ¿Esto qué es? Tiroiditis de Hashimoto. Es una enfermedad, señores médicos, no es un órgano terciario. Se montó la respuesta ahí por esto que ahí hay un antígeno al cual estoy respondiendo, aunque sea autoinmune, ni siquiera es un microorganismo, es un antígeno. Estoy desconociendo a un antígeno propio. Y no es una mucosa la tiroides, así es que no es terciario, igual que la piel, no repitan esto.
Si me voy a la vesícula biliar, este es el epitelio de la vesícula biliar teñido con para marcadores de epitelio en rojo y marcadores de macrófagos en café, ¿no? Así es que estas bolas de acá son macrófagos que están haciendo lo mismo. Si penetra el antígeno por aquí, el Helicobacter pylori, por ejemplo, montan una respuesta, lo presentan aquí in situ, otros viajan al primer ganglio, al ganglio cístico que está en el infundíbulo del cuello de la vesícula y ahí presentan el antígeno, pero otros lo hacen in situ y sobre todo si tengo el Helicobacter pylori acá infectando de manera crónica la vesícula biliar u otros bichos que también son comunes ahí, pues se pueden formar folículos linfoides en la vesícula biliar. Aquí vemos una vesícula biliar de su lado izquierdo normal y esto que sería equivalente a la lámina propia en el tubo digestivo, este pues de aquí. Y aquí incluso en la muscular se formó el folículo linfoide y no es un órgano terciario, está respondiendo a un antígeno. ¿Por qué? Porque la circulación es lenta. ¿Por qué? Porque también hay vasos sanguíneos donde se salen T y B, igual que en cualquier órgano, en esa proporción. Y se presentan también in situ, pero otros también se van a presentar al ganglio, lo mismo que vimos en mucosas. Así es que no existen los órganos linfoides terciarios, no son órganos que están ahí. Tiene cada órgano linfoide terciario que ustedes me digan tiene un nombre y es una enfermedad. En este caso se llama colecistitis folicular y si demuestro a qué bicho es, pues le pongo más el apellido todavía. Porque no todos es por Helicobacter. Es el más frecuente, pero hay otros microorganismos, ¿no? Y en el estómago, pues ya, ahí sí es común el Helicobacter, pero bien puede ser otro microorganismo también, o una gastritis autoinmune puede formar folículos, ¿no? Para que vean, a ver, si es bicho, Helicobacter pylori, si no es bicho, puede ser el factor intrínseco producido por las células del estómago, las células parietales, y se forman estos nódulos en respuesta a ese antígeno. Y otra vez, no es un órgano terciario, esto es gastritis folicular por Helicobacter pylori o gastritis autoinmune por factor intrínseco, por otros más raros, el síndrome de Imerlund, etcétera, que ahorita no es el tema, pero quiero que vean que cada uno tiene un nombre y se llama enfermedad, doctores, así es que no existen los órganos terciarios, esto para los inmunólogos. Algunos histólogos, no, aquí no entran tanto ellos, pero sí los inmunólogos, ¿no? Dicen que los órganos linfoides se dividen en primarios, secundarios y terciarios. Y a estos les dicen terciarios, ¿no? Como si fueran la última opción para presentar. No se pueden formar folículos donde se den las condiciones adecuadas, ¿no? Porque luego ponen hasta criterios para que debe estar presente la enzima de aminasa en el órgano. No, la enzima viene en el linfocito y a donde el linfocito se estacione ahí se va a formar y la enzima funciona en el linfocito. No es que el estómago tenga la enzima de aminasa. Si es que borren esos criterios o ignórenlos o no, es muy lógico lo que está pasando, no existen los órganos terciarios. Y no es mi necesidad, les estoy diciendo nombre y apellido de cada uno de los que ustedes llaman órganos terciarios. Y nuevamente vemos glándulas y células plasmáticas muy claras viviendo ahí, ¿no? Así es que espero en esta presentación que pues me interesan los órganos terciarios, que quede claro esto. Lo demás creo que se entiende ya después de que revisamos el ganglio del vaso. Entonces, si es por enfermedad al gluten o a la gliadina, eso se llama enfermedad celíaca, aunque ahí sí es una mucosa, ¿no? Pero cada cosa tiene una, pues todo tiene una respuesta, pues a veces no la conocemos muy bien, pero entiéndase que no es, no existen los órganos terciarios, pasa en CUS y en Crohn, pero ahí sigue siendo mucosa, ahí no tengo problema con ustedes, pero sí borren esto de la piel, la tiroides, esto que les acabo de presentar, ¿no? La artritis reumatoide, por Dios, se pueden formar folículos hasta en las articulaciones. Sí, pero eso se llama artritis reumatoide, señores.